Vamos a abrir ahora la mesa de debate en torno a la renaturalización como una manera de contribuir al desarrollo de unos municipios verdes y sostenibles. Y para ello contamos con Pedro Calaza, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines, Efrén Feliu Torres, gerente de adaptación al cambio climático de Tecnalia, Héctor Orbea Barrategui, subdirector de Desarrollo de Iniciativas y Estrategia del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, y Javier López, teniente alcalde de Ciudad Sostenible y Resiliente de Sant Boi. Para moderar esta mesa contamos con Aisea Aguirre, arquitecta y urbanista principal en Naider. Vamos a recibirles con un aplauso. Gracias. Eskerrik asko guztioi. En esta, la última mesa redonda antes de la comida, que estaréis deseando todos ya ir a comer, hablaremos de ciudades verdes y saludables y del concepto de renaturalización. Se han ido tocando muchos de estos temas durante toda la mañana y sobre cómo serán las ciudades del futuro y a lo mejor, aunque sí se han dado pinceladas sobre la infraestructura verde, azul, renaturalización y ejemplos concretos, era como la última pata que quedaba para esta sostenibilidad global de la que hablamos o deseamos en el futuro. Y entonces tenemos a 4 profesionales que van a abordar el tema desde un punto de vista multidimensional, desde diferentes perspectivas. Como ellos tienen mucho que decir, les voy a ceder la palabra. Empezamos por Pedro y quería conocer un poco, me gustaría que les contases qué visión tenéis general de lo que significa una ciudad verde, saludable, renaturalización, reconquista de espacios, todos estos términos tan de moda. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí en este sitio tan fascinante, ¿no? Un escenario sin igual, ¿no? En mi nombre y en nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, ¿no? Había un filósofo escocés, Thomas Reid, que decía que no hay mayor impedimento al avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras, ¿no? Por tanto, subrayar algunos conceptos, ¿no? Infraestructura verde, ciudad saludable, ciudad verde, yo creo que son importantes, ¿no? Creo que en el título de esta microponencia o microcharla, ¿no? Se habla de renaturalización, ¿no? Yo no sé si lo correcto es renaturalizar o naturalizar, ¿no? Si analizamos el prefijo re, tiene 3 acepciones, ¿no? Uno es un enfático, por ejemplo, reseco, otro es una negación, por ejemplo, reprobar, y otro es recuperar o restaurar, ¿no? En el contexto de trabajo de las ciudades verdes o naturalizadas, la mayor parte de la gente piensa siempre en la parte de recuperar la vegetación en las ciudades, ¿no? Eso es válido en algunos contextos, pero no en todos. ¿Por qué? A veces trabajamos en ciudades que históricamente no tuvieron mucha vegetación y la estamos incluyendo. Si me limito a la parte enfática, ¿no? A lo de reseco, enfatizar la naturaleza en las ciudades, podría servir. No obstante, como la mayor parte de la gente, insisto, psicológicamente vincula renaturalización a recuperar la naturaleza, que a veces no es cierto, yo me quedaría con el concepto de naturalización. Por otra parte, ciudad verde, ciudad saludable, ¿no? Hay un término precioso que se llama biofilia, ¿no? Que desarrolló Erich Fromm y popularizó Edward Wilson, ¿no? El padre de la biodiversidad, ¿no? Que es la predilección inherente del hombre hacia otros seres vivos, ¿no? Porque tenemos en casa animales y plantas, porque estamos vinculados psicológicamente, ¿no? Hay un movimiento internacional que es el de ciudades biofílicas, ¿no? Que me permite en cierta medida explicar qué es para mí una ciudad verde. Una ciudad biofílica tiene que ser verde, pero una ciudad verde no tiene por qué ser biofílica. Y me explico. Cuando utilizamos el verde como mero ornato, como mero históricamente, sabéis que la vegetación en las ciudades se utilizó como ornamento, ¿no? Desde un prisma meramente estético, ¿no? Salvo algún movimiento salutogénico, ¿no? Que se desarrolló pues, en el siglo XVIII, siglo XIX, etc. Pero es cierto que esa visión, digamos, de ornato tiene que cambiar hacia una visión mucho más ecosistémica. El paisaje urbano ha sido reconocido por el Convenio Europeo de Paisaje como los paisajes de cercanía, los cotidianos y de gran importancia, ¿no? Los espacios públicos urbanos son paisaje urbano. Nosotros, como ciudadanos, solemos entender esa visión del paisaje urbano desde un prisma solo estético y tenemos que entenderlo desde un prisma ecosistémico. Es decir, que realmente las propuestas que se desarrollen en medio urbano
con vegetación, tienen que ser ecofuncionales. Si no hay una funcionalidad vinculada a la ecología, vinculada a la sociedad, realmente pues, hablaremos de ciudad verde en sentido seco y no de ciudad más amplia como sería la biofílica. Y por último, bueno, desde la Asociación Española de Parques y Jardines llevamos mucho tiempo trabajando para cambiar el paradigma de visión y de gestión de lo que es el verde urbano, de lo que son parques y jardines, hacia lo que se denomina infraestructura verde, ¿no? De hecho, sabéis que tenemos en Europa una estrategia que tiene 10 años, del año 2013, ¿no? España aprobó una estrategia propia en el año 2021, en julio, dando, digamos, solución a un imperativo legal recogido en la Ley 33/2015, ¿no? El tema es que el cambio de paradigma de parques y jardines conlleva, de forma implícita, esa nueva visión de la ecofuncionalidad vinculada a los espacios verdes, ¿no? Y esa ecofuncionalidad genera una cantidad enorme, y acabo, de importantes beneficios, ¿no? Que son lo que se denominan servicios ecosistémicos. Que hay 3 tipos, ¿no? Provisión, regulación y cultural. Y dentro de los culturales, en medio urbano, está la salud pública. La salud pública puede ser mejorada de forma directa, hay evidencias científicas que así lo ponen de manifiesto, con una mejor planificación del verde en las ciudades. Muchas gracias. Efren, creo que Pedro te ha dado algunas pinceladas que puedes complementar desde tu labor en adaptación al cambio climático de Tecnalia. Sí. Bueno, voy a incorporar otro palabra, otro término de moda en los últimos años, ¿no? Que es soluciones basadas en la naturaleza, que no deja de ser una evolución de la infraestructura verde, los servicios de los ecosistemas y que, bueno, pues que ha permitido, sí que es cierto, en los últimos años que vuelva a haber una ola de naturalización, renaturalización o de incorporación y gestión, ¿no? de la infraestructura verde en los ámbitos urbanos. El concepto de solución natural, de manera muy complementaria a lo que estás planteando, más allá de que tienen que ser soluciones que incorporen elementos vivos y que por lo tanto tengan un vínculo, ¿no? con esa ecofuncionalidad que estabas comentando, yo creo que incorpora algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, la intencionalidad, es decir, diseñamos intervenciones basadas en la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza que pretenden aportar soluciones, aportar respuesta a retos y a problemas, específicamente en el ámbito urbano por la mesa, ¿no? en la que estamos discutiendo. Luego veremos que además incorporan la aproximación de multifuncionalidad. La infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza no solamente están prestando un servicio de los ecosistemas, no solamente responden a un problema, aunque su diseño puede estar intencionalmente dirigido a un reto principalmente, pero prestan otros cobeneficios, como se habla también en la jerga, y por lo tanto pues una balsa de laminación natural supone también beneficios en los ecosistemas, pero además puede regular temperatura y no solamente ciclo del agua, supone un espacio que aporta a la salud, ¿no? y al bienestar, y este concepto de cobeneficios, de multifuncionalidad, es importante también a la hora de abordar lo que sería el diseño de las soluciones basadas en la naturaleza y también a la hora de plantear cuáles son los beneficios de determinadas inversiones. Luego hablaremos de ello. Yo creo que esa parte, ¿no? del coste-efectividad, el análisis de la efectividad de las soluciones naturales es también una perspectiva importante. Yo creo que no podemos disociar en el momento actual el análisis de la naturalización, las soluciones naturales, la gestión de la infraestructura verde del contexto de cambio climático y, por lo tanto, de emergencia climática. Los últimos veranos están siendo una evidencia y, precisamente, la respuesta desde lo verde se está planteando como una de las principales estrategias para hacer frente al importante reto que tenemos por delante. Y, por lo tanto, en adaptación al cambio climático, cuando hablamos de asimilar los impactos, de defendernos de los impactos
o incluso de retroceder, ¿no?, en cuestiones relacionadas con inundabilidad, pero también aplicables a temperatura, por seguir el mismo ejemplo. En muchas de estas estrategias, la infraestructura verde o la solución natural puede formar parte, ¿no?, de las defensas, puede formar parte de la asimilación de los impactos y por lo tanto va a formar o va a estar y está directamente relacionada con la gestión de la resiliencia climática. No he podido ver la última parte de la charla de Jan, pero me consta pues, que en París, porque hemos trabajado con ellos, es uno de los componentes importantes en su estrategia climática y de resiliencia. En ese sentido, Héctor, creo que te han dado pie los dos en esta enfatización de ecofuncionalidad y beneficio a hablar de algo que conoces muy bien en torno al agua, la gestión de agua, infraestructura azul, que a lo mejor muchas veces no se tiene tan en cuenta en eso de la emergencia climática también, porque solo se habla de infraestructura verde y nos puedes dar un poco tu punto de vista en ese sentido. Eskerrik asko, Aisea, eberdion denoi. Bueno, desde el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya entendemos la renaturalización o naturalización como la acción de que la naturaleza recupere ese espacio que había perdido por la acción del ser humano, ¿no? Siempre en el ámbito de nuestra responsabilidad, que es el agua. Tenemos dos herramientas principales para ayudar a esta renaturalización. Por un lado, una de nuestras líneas estratégicas, que es la depuración del agua residual. La depuración del agua residual y el vertido a un medio receptor, de modo que ese medio receptor pues, esté siempre en un estado ecológico bueno y disponible para la ciudadanía. ¿Cómo hacemos, además? Pues muchas veces ya lo hemos comentado, ¿no? Basándonos en la naturaleza. Tenemos dos tipos de depuración. Por un lado, en aquellos núcleos rurales, pequeños y demás, nos apoyamos en la propia naturaleza. Tenemos casos de éxitos de apoyo en la propia naturaleza, de depuración con plantas directamente, porque se trata de volúmenes que son asumibles, digamos, por esa naturaleza. Sin embargo, en aquellas aglomeraciones importantes o núcleos urbanos es inevitable la construcción y puesta en marcha y operación de plantas que reproducen la naturaleza, pero de una forma mucho más eficiente y eficaz, y de modo que podamos construir plantas pues de unas dimensiones, digamos, menores de lo que necesitaría la propia naturaleza para ello, ¿no? ¿Con qué objetivos? El principal, y ya se ha comentado también, ¿no? La salud de las personas, la salud de los bañistas, la salud de los terceros que hacen un uso de ese agua. La segunda sería la salud de la naturaleza en su conjunto. Y la tercera, y no menos importante, el desarrollo económico y social que de ahí se desprende. Yo entiendo que nos cuesta pensar ahora mismo en un municipio y una ciudad que se pueda desarrollar socialmente y económicamente sin un entorno de agua limpia, ¿no? En esos foros en los que participamos bastante el consorcio y demás, siempre terminamos y usamos como mantra una frase que lo usamos todos los días, ¿no? Y a mí me gustaría empezar mi intervención quizá como habitualmente terminamos, ¿no? Yo creo que el desarrollo sostenible para nosotros no es una opción, es una necesidad vital y caminamos de su mano todos los días y damos todos los pasos en función de eso, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la primera herramienta que tiene el consorcio para la ayuda a la renaturalización. La segunda sería dar una segunda vida a esa agua. No el vertido directo a un cauce, sino el reaprovechamiento a través de procesos de trituración mucho más avanzados de esa agua, un segundo uso, como puede ser en el ámbito de Vizcaya, por ser un ámbito meramente industrial, un segundo uso industrial, o incluso, pues hablando de jardines, por ejemplo, riegos, incluso limpieza o lavado de calles, ¿no? Entonces serían esas dos herramientas con las que jugamos en el consorcio. Muchas gracias. Tenemos aquí, por último, a Javier, que creo que desde la Alcaldía de Sant Boi habéis sabido un poco entender esto que hablaba Héctor, de que la sostenibilidad no es una opción, o sea, que es el único camino, y habéis hablado un poco los conceptos que ya han introducido tus compañeros en convertir al municipio en resiliente, sostenible, saludable. Buenas tardes, ya porque ya es una hora ya que estamos rozando ya el hambre.
poco añadiré a lo que ya se ha dicho de marco teórico conceptual, que es totalmente acertado, ¿no? Para nosotros, para un municipio, la renaturalización es una oportunidad para que un entorno como el de Sant Boi, que tiene un 60%, tenemos la gran suerte de estar en la conurbación de Barcelona, pero ser el inicio del delta de Llobregat y estar rodeados de entornos naturales que hemos sabido preservar, pues sea la oportunidad de que ese entorno natural agraciado, que es pues, el pulmón de la comarca, penetre y genere oportunidades, ¿no? Y supone también poner una cosa que para nosotros es muy importante, ¿no? Y es poner en agenda algo que se hacía de manera muy reactiva, en clave de mantenimiento, muy en clave en función de queja, que era el mantenimiento de las zonas verdes con criterios que eran básicamente ornamentales y poco más, ¿no? Es una manera diferente, se pone el espacio público. Tierno Galván decía que tenemos una casa, que es la casa propia, y la casa de todas y todos, que es el espacio público. Pues hay que volver a conquistar el espacio público. El espacio público es un espacio de oportunidad para muchas cosas. Y el renaturalizar, el que el verde penetre, aparte de ir de lo local a lo global en el cambio climático que tenemos y que tenemos que asumir por mucho que se niegue, pues también puede ser, o sea, de un problema puede ser también un generador de grandes oportunidades pues para repensar colectivamente los espacios verdes, para recuperar y ganar para la ciudadanía espacios que estaban degradados, y un sinfín de actuaciones que más adelante pues intentaré con el programa Next Generation, pero sobre todo también oportunidades para colectivos y oportunidades también en cuanto a lo que es la inclusión social en todo lo que es la fase posterior, ¿no? Cuando haces o diseñas un plan de renaturalización, tú luego lo vas a tener que mantener. Bueno, también es un espacio de oportunidad pues, para centros especiales de trabajo, clausulados, etcétera. Muchas gracias. Una vez como fijados un poco los términos o puntos de vista generales, es interesante, creo que lo que habéis nombrado hila un poco todo lo que se ha ido hablando esta mañana, igual históricamente por los planes urbanísticos o el desarrollo expansivo que se ha dado, la infraestructura verde, azul, las estrategias biofílicas, la emergencia climática se dejaba un poco de lado y los últimos años ha adquirido importancia, pero es verdad que a la hora de llevarlas a cabo también a veces es difícil o no se conocen muchos ejemplos concretos, que quiero que habléis de eso ahora. Y, por ejemplo, en la charla de Moneo y Bloch han nombrado como utopías verdes, ciudad jardín y otras utopías que nunca se llegaron a realizar. ¿Qué desafíos también veis en ese sentido? ¿Qué oportunidades, qué mejoras, qué conexiones, estrategias encontráis ahí? Y un poco para ir a acciones más concretas. Sí, pues sí. Bueno, yo creo que como referencia, ¿no? Me lleva a la mente a Berlín, año 84, ¿no? Berlín es una de las ciudades que tenía más tradición ecológica, tenía unos problemas enormes de suelo impermeabilizado, ¿no? Tenía unos problemas terroríficos a la hora de gestionar el agua de tormenta, ¿no? Y se inventaron una especie de ley de paisaje que se llama BAF, área de factor de biotopo, en la cual el 25% de la superficie de Berlín, si tú no eres capaz de justificar un rendimiento ecológico. ¿Qué es un rendimiento ecológico? Bueno, pues ofrecer soluciones basadas en la naturaleza, aunque de aquella no existía el nombre, ¿no? Para mejorar el agua de tormenta, para mejorar el funcionamiento real del ciclo del agua, para incluir también vegetación, etcétera, etcétera. Si tú no eres capaz de confirmar que tiene un rendimiento ecológico, tú no puedes hacer un desarrollo urbanístico. Esto empezó en Berlín. Esa idea fue copiada años más tarde en Malmö, en Suecia, en el año 2001, cuando hubo un concurso internacional, ¿no? De viviendas sostenibles, y se inventaron el área de factor de Malmö, ¿no? Que es parecido al de Berlín, pero generó unos problemas importantes a nivel de gentrificación ecológica, que es una de las 3 Gs que yo entiendo como escollos que hay que salvar, ¿no? La gentrificación ecológica es un problema que hoy en día está encima de la mesa en numerosos países, ¿no? Y hay 2 Gs más. Antes hablaban de las 3 Rs, ¿no? Yo hablo de las 3 Gs, ¿no? Uno es la gentrificación ecológica, otro es la gisificación.
Porque mucha gente en ayuntamientos se cree que trabajar en materia de infraestructura verde, en materia de planificación verde, es gisificar. ¿Qué es gisificar? Trasladar todo a un GIS, a un sistema de información geográfico. Y esto va mucho más allá que la gisificación. Y la tercera G es el greenwashing, porque a veces se hacen propuestas subvencionadas con ayudas europeas que son cero ecofuncionales. Al final es un ornato que en poco tiempo desaparece, ¿no? Bueno, me he liado, partí de Berlín, el BAF, me fui a Malmö y de Malmö llegó a Seattle y en Seattle tienen un sistema mucho más robusto, mucho más sistematizado, como todo lo que hacen los americanos, ¿no? Que es el área de factor verde de Seattle, que ha sido copiado en numerosos países y que en cierta medida es una normativa para desarrollos urbanísticos que te obligan, o sea, quiero decir, si no eres capaz de verificar que es funcional, no desde un prisma de greenwashing, sino de la realidad, no te permiten hacer desarrollos urbanísticos. Partiendo de esos tres ejemplos, que me parecen un poco la base de todo, ¿no? Un poco los pilares sobre los que se fueron construyendo, ¿no? Otras ideas, en España todavía, desde mi punto de vista, tenemos muchísimo que hacer, ¿no? Yo creo que todavía el concepto está calando, todavía estamos trabajando a ciegas. Y luego también comentó una cosa la alcaldesa de Baracaldo, ¿no? Sí, que habían conseguido una subvención supongo que de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Que a veces hay muy poca comunicación dentro de los ayuntamientos y entre ayuntamientos. Yo tuve la fortuna de dirigir la guía de la Federación Española de Municipios de Infraestructura Verde, ¿no? Y en esa guía yo quise proponer un modelo de organización municipal en el que hubiese un gran área de infraestructura verde. ¿Por qué? Porque la infraestructura verde está conectada con la movilidad, con la energía, con la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una especie de perspectiva consiliente, ¿no? En honor también a Edward Wilson, ¿no? Esa unión del conocimiento para diseñar ciudades futuras mucho mejores. Sí, Efren tiene cosas que decir, yo creo, ¿no? En lo del GIS. Sí. Vamos. No vamos a polemizar, pero vamos a matizar. De eso se trata. En cualquier caso, con respecto a retos, respuestas, estrategias, de manera telegráfica, porque veo el reloj y el tiempo acucia, y además somos lo que se interpone con la comida, es la sesión del vermú esta. Vamos a ver, alternativas de diseño, ¿no? O sea, yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma y plantearnos si tenemos diferentes alternativas de intervención y cómo podemos evaluar esa ecofuncionalidad, servicios de ecosistemas, cobeneficios, como lo queramos llamar, de esas diferentes alternativas, ¿no? Y esto se puede hacer de manera cualitativa, con un análisis multicriterio cualitativo, a juicio experto, con las personas que intervengan, ¿no? En ese proceso de diseño, pero ese cambio de paradigma, el contemplar alternativas, el valorar los efectos que tiene o la efectividad que suponen unas frente a otras, es importante. Se puede hacer de manera cualitativa, pero también hay herramientas digitales que ayudan, ¿no? Y me remito a la primera charla que hemos escuchado del MIT, ese tipo, ¿no? de soluciones digitales que pueden ser más o menos llamativas. Hay en el mercado productos que nos pueden permitir valorar, ¿no? Y además que es una aproximación relativamente ingenieril y volvemos a decir, pues bueno, cuantifico, ¿no? Cuál es el efecto en temperatura, por ejemplo, de una configuración de diseño de un espacio público u otra, ¿no? Y se pueden hacer análisis, factores de superficie, etcétera, y las herramientas digitales, más allá de almacenar todo en un GIS, y ya me doy por gestionado, ¿no? el verde urbano teniéndolo en un GIS, pero en momentos tempranos del diseño y la concepción de las intervenciones pueden ayudar estas herramientas digitales a maximizar los beneficios que podemos obtener de estas intervenciones. De manera telegráfica, algunos retos o posibles soluciones para terminar, ¿no? La perspectiva multiescalar, o sea, del edificio al territorio, ¿no? y cómo concebimos esas funciones que van subiendo de escala o van bajando de escala hasta intervenciones que pueden ser de escala edificio, es importante. Comentabas el factor verde. Tiene sentido cuando hay un anclaje normativo, ¿no? Cuando existe un plan que lo respalda, también con una perspectiva multiescalar, y hay ejemplos interesantes, pero definitivamente el planeamiento urbanístico que necesita una actualización
la técnica y cómo estamos ejerciendo el urbanismo actualmente, específicamente en España, es otro punto de anclaje fundamental para que se generalicen aproximaciones como las que estamos hablando, y quizás pues bueno, el desarrollo de estándares tipo factor verde, pero puede haber otros, ¿no? Que ayudados de ese anclaje normativo pues permitan generalizar las prácticas. Volviendo al tema de la aproximación a silos, en silos, ¿no? Y para terminar esta parte de retos, posibles respuestas, yo creo que hay espacio para la innovación en los instrumentos de planificación territorial y urbana, en la gobernanza y en la gestión interna, específicamente a nivel municipal, en las herramientas, ¿no? Y bueno, quedémonos, ¿no? con esta idea de innovar, ¿no? También en la práctica. Sí, a lo mejor alguna de las cosas que ha nombrado de escalas, de territorio y adaptarse a eso tiene que ver con estrategias, soluciones que puedes proponernos tú, Héctor. Efectivamente. Bueno, a mí me gustaría reivindicar nuestro color, ¿no? Llevamos toda la jornada, ¿no? Y parece que la naturalización, renaturalización está unida al verde. A mí me gustaría reivindicar el azul, que nuestro color es el color del agua. Y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? De naturalización debido a la acción sobre las masas de agua. En el caso, además, en el entorno del Consorcio Bilbao-Vizcaya, quizá la más importante, la más conocida, la que hemos exportado a nivel internacional ha sido la naturalización, la reconversión de la ría Nervión-Ibaizábal, que allá por la época de los 80 era prácticamente una cloaca, y ha sido uno de los factores principales para un desarrollo, digamos, social y económico en todos aquellos municipios y ciudades de su entorno, ¿no? Ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo prácticamente de 40 a 50 años hasta el día de hoy, y inversiones superiores a los 1.000 millones de euros, y ha sido partícipe, digamos, por lo menos uno de los actores principales de ese gran milagro, ¿no? Siempre pensando en azul. Y es cierto que ese es el gran milagro, uno de los que ha conseguido, pero tenemos muchos pequeños milagros, en toda la provincia de Vizcaya, y me gustaría, bueno, pues no todos tenemos la suerte, ¿no? De vivir en la mejor ciudad del mundo, que parece ser que es Bilbao. Yo vivo en un municipio a 22 kilómetros de aquí, en Durango, en el que confluyen dos ríos, la cabecera del río Ibaizábal y el río Mañaria, y no solo se celebran triatlones en la ría de Bilbao o saltos acrobáticos o actividad acuática, ¿no? En mi municipio la gente en verano se baña en el río, ¿no? Y yo creo que eso es un éxito de naturalización, de acercamiento de esa ciudadanía al agua y de la integración del agua también en ese espacio urbano. Y luego también, yo creo que el tercer caso de éxito, un poco relacionado con la segunda herramienta que comentaba en mi introducción, es con la reutilización del agua. El Consorcio de Aguas, todos los años reutilizamos 1.200 millones de litros de agua, ¿vale? Para procesos industriales, jardines, limpiezas de calles, zonas industriales y demás. Eso es lo que ya hemos hecho. ¿Qué queda por delante? Pues unos retos tan importantes como los que tenían nuestros excompañeros hace 50 años, ¿no? Ahora mismo tenemos en vigor una directiva europea de tratamiento de aguas residuales desde el año 91, está en revisión. El año 2024, el año que viene, probablemente entre en vigor la nueva directiva, y ya os adelanto, porque además hemos sido partícipes, digamos, hemos sido colaboradores, hemos podido aportar ese documento, que hay que depurar más. Hay que, y desde luego, depurar más, no solo en aquellos contaminantes convencionales, sino también contaminantes, digamos, de preocupación emergente, que llamamos, que pueden ser nanoplásticos, medicamentos, drogas, etc. Y todo eso va a suponer un reto no solo tecnológico, sino también de inversión muy importante para los próximos años. Sería uno de los principales retos. El segundo, quizá tan importante como el primero, que está directamente relacionado con el urbanismo, ¿no? Lo decía Pedro antes, el tema de las aguas de escorrentía. Nosotros vivimos en el País Vasco, estamos acostumbrados, solo estábamos al sirimiri, cada vez lo es menos, y cada vez tenemos más agua torrencial que en aquellos espacios en los que no están naturalizados y no tenemos una superficie verde, pues genera escorrentías muy importantes que a la vez arrastran contaminación que debido a ese volumen no puede ser tratado en nuestras depuradoras.
Evidentemente, llevamos ya años construyendo grandes tanques de tormenta que almacenan ese primer flash y es capaz de luego laminar poco a poco ese caudal a nuestras depuradoras y tratarlo de forma eficaz, pero no todos los miles o millones de metros cúbicos que se trasladan de las ciudades. Entonces, yo creo que hay, los municipios tienen la llave, pero por un lado, para realizar o para construir redes separativas, separar lo que es el agua pluvial del agua de saneamiento para que cada una de las aguas tenga su tratamiento correspondiente y, sobre todo, de conseguir ciudades más verdes, como los ejemplos de Berlín que comentabas antes, ¿no? Necesitamos zonas verdes para que no haya escorrentías. Y luego, el tercer reto sería pues el de ampliar esa reutilización, siempre, digamos, de una forma oportunista para nosotros. ¿Por qué? Digamos, en un ámbito de los planes de emergencia de sequía que gestiona el consorcio, porque es verdad que nosotros tenemos un agua potable que utilizamos para riegos y demás, que es energéticamente neutro y sostenible, ¿no? Porque prácticamente más del 80% de la provincia de Vizcaya tiene su abastecimiento, el origen de abastecimiento en Áraba, una cota superior, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados ante sequías, tenemos que estar preparados para esa reutilización y yo creo que esos serían los tres grandes retos que nos aguardan a futuro. Creo que muchos de esos retos se empiezan a conseguir en todo lo que estáis haciendo en Sant Boi, que habéis sabido entender un poco a lo largo del paso del tiempo todo esto que está pasando y también sensibilizar a la ciudadanía en ese sentido. Sí, hicimos un trabajo previo, primero una subvención europea no te la dan si no haces un trabajo previo, no hay una trayectoria, no hay un trabajo, digamos, de establecer criterios, de ordenar, ¿no? Y evidentemente pues, son frutos que se recogen desde del trabajo previo y además con agentes diversos, universidades, empresas, agentes sociales, ¿no? Pero yo como cargo público estaba pensando en estos momentos sobre todo en el objeto, uno de los objetos a los que nos debemos los cargos públicos, que es el servicio a la ciudadanía, ¿no? Y el cómo podemos, y pensaba en cómo podemos garantizar una transición que creo que es muy importante en unos tiempos donde tenemos que generar relatos que contrasten otros relatos que no son buenos. Me refiero a la transición del yo al nosotros, y sobre todo los relatos negacionistas de que si seguimos así nos vamos a cargar nuestro planeta. Yo siempre soy optimista también por naturaleza y pienso, como pedagogo que soy, en el papel fundamental de la educación y que esto es una carrera es una maratón y sobre todo lo interesante y apasionante es el proceso, ¿no? Mientras tanto de las cosas, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí lo que tenemos que hacer es el papel fundamental de la educación y que es un tema que las soluciones vendrán con un trabajo que se hará o que se tiene que hacer generacional, ¿no? Con las futuras generaciones que también son presentes, ¿no? Son nuestros niñas, niños y jóvenes, ¿no? En las escuelas, en las familias. Tenemos que ganar el relato de recuperar también lo que es nuestro, que es el espacio público, frente a los que solo les interesa el yo y que todo vaya mal. Entonces, experiencias, por ejemplo, concretas en Sant Boi, con el Next Generation, que se va a hacer con biodiversidad, por ejemplo, todos los patios escolares de las 14 escuelas públicas se van a renaturalizar y va a haber todo un proceso de co-creación con las escuelas. También desde el Consejo de Infancia se realiza un trabajo cada año, se diseñan 2 parques infantiles con niñas, niños y adolescentes. Y después todo lo que es la función también terapéutica de la comunidad y del espacio público como un elemento sanador, que también se apuntaba en la mesa, ¿no? En Sant Boi tenemos la suerte de que somos ciudad de salud mental y también pues, se va a trabajar todo un proyecto de itinerarios saludables porque pensamos que el espacio público, como apuntaban los compañeros, es un espacio de salud, donde estamos, donde vivimos, convivimos, lo pasamos bien y es saludable. Y ya para acabar, pues el tema de que, claro, también se apuntaba, ¿no? Podemos generar grandes proyectos de renaturalización, de nuevos parques, de nuevas zonas, pero luego tenemos que preocuparnos de cómo mantenerlo, ¿no? Y cómo corresponsabilizamos a la ciudadanía para que se mantenga, porque a veces no es limpiar, es no ensuciar. Y volvería a lo que es lo educativo. Y en el tema del mantenimiento, pues
volvería a la idea inicial de que en Sant Boi se abren oportunidades que ya estamos poniendo en marcha en todo lo que es el mantenimiento de zonas verdes, con 3 centros especiales de trabajo que operan en la localidad. Y se está generando oportunidades a personas y colectivos con enfermedad mental y con diversidad funcional para que ahí pueda haber un nicho de ocupación y de oportunidad y de inclusión. Y bueno, el futuro es apasionante, pero sobre todo tenemos que ganar ese relato. Acabamos de poner el contador a 0, pero os quiero robar un par de minutos más para daros como 30 segundos a cada uno para dejar un titular antes de ir a comer. Bueno, reivindico las palabras de Óscar, ¿no? Creo que era Tales de Mileto, ¿no? Uno de los 7 sabios griegos, ¿no? Fundador de la escuela jónica, que se enfrentaba a la naturaleza. El agua es el origen de todo. Del agua provienen todas las cosas, ¿no? Los ríos, los arroyos, los cauces son arterias de vida del territorio. Sin infraestructura azul no existiría infraestructura verde. Tengo un montón de notas, voy a ver si consigo. Bueno, un mensaje optimista. Han cambiado las cosas mucho en los últimos años y se hacen cosas más y mejores. Necesitamos seguir poniendo sobre la mesa evidencias de los múltiples beneficios que hay, ¿no? Innovar y atrevernos, como decíamos antes, quizás hibridando también, ¿no? Porque hay soluciones en el ámbito del agua, infraestructura verde y azul, que hay que combinar ingeniería con la infraestructura verde, con tecnología y con herramientas de análisis, de gestión, etc. Hagamos pilotos y escalémoslos, ¿no? Y por lo tanto el testear, el intentar innovar y las cosas que salgan bien, escalarlas, yo creo que es importante. Y quizás, por último, decir que todo esto, con los múltiples beneficios que puede tener, uno de los que no hemos comentado es también la actividad económica que puede haber detrás de la naturalización, que quizás no es gastar más, sino gastar diferente. Invertir, efectivamente, invertir. Pero no es más inversión, sino es inversión de otra manera. Bueno, a mí me gustaría terminar con una reflexión. Hemos hablado de casos de éxito, ¿no? En la mayoría de los casos financiados con fondos públicos, aunque también hay una colaboración pública-privada y demás. Somos pocos los ciudadanos, ¿no? Son pocos los ciudadanos que ponen en duda bueno, que efectivamente cuando invertimos en verde es una inversión y no es un gasto, y que eso repercute multiplicado en la sociedad, ¿no? Y parece que lo tenemos muy interiorizado. Nadie se pone a calcular cuánto dinero aporta de su bolsillo para que una zona que antes no era verde ahora lo fuera. Lo entiende automáticamente, ¿no? Y sin embargo me gustaría romper una lanza a favor de las empresas públicas de gestión del ciclo urbano del agua, porque teniendo por delante los retos que tenemos, ¿no? Que yo creo que lo hemos explicado, aunque sea brevemente, muchas veces tenemos problemas, ¿no? Problemas para trasladar esas necesidades a la tarifa, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de pedagogía muy importante para que la sociedad sepa lo que hacemos y que vea que invertir en agua también es naturalización. Yo creo que necesitamos más pedagogos, más gente como tú, Javier, que enseñe a la ciudadanía lo que hacemos y cómo reviertes en ellos mismos. Bueno, pues el espacio público es el escenario, es donde pasan las cosas y tenemos que ir, insisto, del yo al nosotros. Y sobre todo, los ayuntamientos no podemos estar solas y solos ante el peligro. Hay que generar e invitar a que otras administraciones, que también tienen sus competencias, pues aboquen y trabajen codo con codo con nosotras y nosotros. Bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias a los 4, muchas gracias al Correo, a los patrocinadores y muchas gracias a vosotros.